Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer el verso 14. Capítulo 4, versículo 14. Repito, para los que no hayan escuchado. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Amén. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Amante Padre y Dios eterno, Dios de bondad y de misericordia, en este momento nos acercamos ante tu presencia, pidiendo que tu palabra alcance el propósito por el cual ha de ser expuesta. Que tú te glorifiques en lo que hacemos, porque todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria. Bendícenos con toda bendición de lo alto y edifica nuestros corazones. Que tu presencia se haga real en nuestras vidas y podamos adorarte sin importar las condiciones ni las situaciones por las cuales estemos pasando, porque tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria. Por Cristo tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esto va a ser un estudio bíblico, gloria a Dios. Así que pueden hacer cualquier tipo de pregunta siempre y cuando que esté dentro del tema, o pueden levantar la mano para hacer algún comentario. Vamos a empezar en el capítulo 4. El evangelio que estamos estudiando fue escrito por Lucas. Lucas no era un apóstol, sino que era un discípulo, gloria a Dios, del apóstol Pablo. Aprendió todas esas enseñanzas del apóstol Pablo. Lucas era médico, historiador, y algunos dicen que también era pintor de lienzo, gloria a Dios, aleluya. Para mí era un gran poeta, porque 4 de los poemas más hermosos de la Biblia, sobre todo el natalicio de Cristo, lo encontramos, gloria a Dios. Y también la profecía de Zacarías la encontramos aquí, en el libro de Lucas. Fue un escritor fecundo. Ahora yo voy a hacer algunas preguntas. ¿A quién le escribió Lucas este libro? Levánteme la mano el que sabe y contesta. ¿A qué personaje dirigió Lucas su libro? Póngale bien, lo dice. A los romanos dice ahí José. A Teófilo, gloria a Dios, aleluya, que era un cristiano, gloria a Dios, gentil, era un ecuestre romano, muy bien, gloria a Dios. Su nombre era Teófilo, que significa o amante de Dios o amante a la sabiduría. A este cristiano o a este recién converso, él dedica su evangelio. ¿Cuántos libros escribió Lucas? ¿Cuántos libros escribió Lucas? Por allá, por acá. 2. ¿Cuáles fueron? Lucas y Hechos de los Apóstoles. Ambos son un solo tomo, gloria a Dios, aleluya. Más tarde se dividió en 2, pero cuando Lucas lo escribió era un solo rollo, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Así que Lucas nos va a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mención de Jesucristo desde su nacimiento hasta qué edad.
¿Hasta qué edad tenemos conocimiento aquí en el Evangelio de Lucas y en los otros evangelios acerca de la edad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta qué edad tenemos conocimiento? Porque desde esa edad en adelante hay un lapso de tiempo. Desde lo que vamos a estudiar, han pasado unos cuantos años desde su niñez. Recuerden que se nos habla de su nacimiento, pero luego rápidamente se nos habla de que fue llevado el tiempo para ser predicado. ¿Qué edad tenía Jesucristo en ese entonces? ¿Ah? Cuando fue presentado, no, perdón, cuando fue llevado al templo para que fuese hecho ya un adulto, un hijo de la ley, 12, 13 años. Era la edad, los 13 años, 12 o 13 años, gloria a Dios, aleluya, para el judío era contado ya como un hijo de la ley. En otras palabras, ya un joven, a esa edad, un juvenil, como nosotros le llamamos hoy en día, para el hebreo ya era un adulto. ¿Sí? Era un adulto con todas las responsabilidades y con todos los privilegios que tiene un adulto. Podía ser uno de los 10 principales para tomar parte en una sinagoga, ser miembro de una sinagoga. Gloria a Dios, aleluya. Así que Lucas nos habla hasta los 12 años o 13 años cuando lo dejamos en el templo discutiendo con los doctores de la ley y haciendo preguntas. Estos jóvenes, gloria a Dios, eran llevados al templo y ahí miembros prominentes, sacerdotes, los sometían a muchas preguntas de la ley, preguntas de la historia del pueblo de Israel, a las costumbres del pueblo, a los cautiverios que tuvo este pueblo, a los grandes hombres y mujeres de Dios que habían sido parte en la historia del pueblo. Y sobre todo, pues también tenían sus escritos, llamados la Torá, gloria a Dios, que eran los 5 libros escritos por Moisés. Todos ellos se empapaban bien en el conocimiento de la ley. De los 12 o 13 años en adelante hasta los 30 años, ¿qué sabemos de Jesús? De los 12 a 13 años, ¿qué sabemos de Jesús hasta los 30? Ajá. Guarda silencio. No sabemos nada acerca de la vida de Jesús. Ahora, eso sí, posiblemente dice que él se mantenía siendo obediente a sus padres. A su padre putativo, que era José. Porque José no era padre que engendró a Jesús, pero sí un padre de crianza, al cual el Señor le debió respeto. Dice que estaba sometido a ellos y siempre estaba en obediencia a sus padres. Gloria a Dios, aleluya. Y es posible que de esa edad en adelante se reunieran con un grupo de amigos. Gloria a Dios. Y este grupo de amigos tenían la costumbre de reunirse en grupos para hacer discusiones acerca de la ley, para hacer preguntas difíciles al estilo de los rabinos de la época, cosa que Jesucristo aprendió a dominar perfectamente, como lo vemos en cada una de sus enseñanzas. Jesús, en cuanto a la carne, tuvo que ir a una sinagoga. A la sinagoga en el gran sabbat o el sabbat judío, gloria a Dios, él se reunía y ahí en la sinagoga le daban enseñanza. También iba al templo y en el templo, gloria a Dios, se reunían a la hora de la oración. En el templo, gloria a Dios, también a las fiestas principales. ¿Cuáles eran algunas de las fiestas más importantes del pueblo hebreo?
Mencióname uno. De la fiesta, ¿sabes? La Pascua. Otra fiesta importante de los judíos. Digo. ¿Cuál dijo amigo? Quítese la máscara, Santiago. El día de Pentecostés, o sea, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. De allí el nombre, la fiesta de Pentecostés, que en griego significa 50 días después. Gloria a Dios. Otra fiesta, día. La de los tabernáculos, duraba 7 días esta fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Otra fiesta. La de las trompetas. ¿Quién dio trompetas? Ah, cosecha. Sí, la cosecha, gloria a Dios. Muy bien. La otra fiesta. Yo te la dije ya. La de las trompetas, la de las trompetas. Otra fiesta. Eran 7 fiestas grandes. Estaba la fiesta de Purim. ¿Le iba a decir? No, ok, pues la tenía ya a punto de decirla. Ok, esa fiesta, la fiesta de Purim, que se empezó a celebrar después que la reina Esther, gloria a Dios, aleluya, logró que el pueblo que estaba a punto de ser extirpado celebraron esta fiesta. La fiesta de Purim, la fiesta de las cabañas, los panes ácimos, gloria a Dios. Que esa fiesta se celebraba justamente después de la Pascua, 7 días también. Y la fiesta de los jubileos, cada 50 años, cada 7 años sabáticos había una fiesta de jubileos. Y cada 50 años una fiesta para entregar las propiedades que habían sido confiscadas al pueblo, las podía reclamar cualquier pariente si esa persona no estaba. Lean el libro de Ruth para que vean lo que significa esta fiesta. Si se me quedó alguna, pues ustedes me la recuerdan. Gloria a Dios. Así que a todas estas fiestas, gloria a Dios, Jesucristo iba. ¿En qué fiesta en particular había que llevar una ofrenda a Dios por el pecado de cada uno de los miembros de la familia? ¿A cuál de estas fiestas había que llevar, ya fuera una tórtola, un palomito, ya fuera un carnerito, un corderito, un becerrito de la manada? ¿A cuál fiesta? Dígalo. A la fiesta de la Pascua, gloria a Dios, aleluya. Hay la fiesta que nos quedó, se llama la fiesta de la expiación, que se celebraba en octubre. Faltaba esa. Era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Así que en la Pascua, sí. ¿A cuántas fiestas de Pascua asistió Jesús? No lo sabemos con seguridad. Juan menciona por lo menos esa última Pascua donde Jesús fue entregado y murió. Gloria a Dios. Pero es posible que Jesucristo asistiera a más de una de estas festividades. ¿Y en cuántos días llevó él un presente por sus pecados? ¿Ah? Míralo duro, por confianza. A ninguna, dicen ellos. A ninguna, ¿por qué? No tenía que llevar ofrenda porque era santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El día de la expiación era una fiesta nacional donde todo el pueblo participaba y llevaba, ¿verdad?, su sacrificio. Incluso el sumo sacerdote, que era el que servía de puente, el enlace entre el hombre y Dios, tenía que llevar su ofrenda.
qué el sumo sacerdote, que era el enlace entre Dios y el hombre, tenía que llevar ofrenda? Porque él era pecador y tenía que representarse como pecador antes de limpiarse bien para luego poder representar al pueblo. No así nuestro sumo sacerdote, que con una sola ofrenda y un solo sacrificio nos perfeccionó a todos nosotros, dice el libro de los Hebreos. Ahora vamos aquí al capítulo. Gloria a Dios. Jesucristo, en su ministerio terrenal, sabemos que lo empezó a la edad de 30 años. Así lo dice Lucas, que era de 30 años, cuando fue al Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Era necesario que Jesucristo fuese bautizado? Él va a decir que no. ¿Por qué? ¿Pero qué quería hacer él al bautizarse? Él se bautizó para dejarnos ejemplo a nosotros, para que siguiéramos, ¿verdad? Nosotros ese ejemplo, nos identificáramos con él en su bautismo. Él era perfecto. Él no necesitaba ningún tipo de limpieza. Dice la Escritura que él era santo, que él era puro, que en él no se halló pecado. Gloria a Dios. Él tenía una mente y una conciencia tan pura. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque entre la teología liberal, la llamada teología ancha también presenta a Jesucristo como descendiente de Adán y Eva, pecador como cualquier otro pecador, y aún haciendo cosas, gloria a Dios, aleluya, con una mente completamente como la de cualquier hombre pecador. Muchas veces uno se confunde cuando el libro de los Hebreos alude, gloria a Dios, que era semejante a nosotros, pero luego olvidamos esa cláusula que hay ahí, pero sin pecado. En él no había el más leve, el más mínimo pensamiento morboso. Pensamiento, su mente era una mente inmaculada, una mente completamente sana. Cuando yo leo la Escritura y llego a esas partes de la Escritura, me asombro. ¿Cómo pudo vivir un ser tan santo, tan perfecto, rodeado de gente pecadora y no contaminada? Y sin embargo, gloria a Dios, morir por amor a nosotros. ¿Por qué fue hasta los 30 años que fue bautizado? Iba a dar comienzo a su ministerio, pero aparte de que iba a dar comienzo a su ministerio, ¿a qué edad empezaron los ministerios? A los 30 años. Esa era la edad para todos los ministerios, sacerdotal, profético y de rey. 30 años de edad. Recuerden que para muchas profesiones hoy en día se requiere, para ser gobernador, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico, ¿cuántos años se requiere para poder ser gobernador? ¿Quién es que usted lo sabe? 35 años, muy bien, Dios. Tiene una. Con el permiso, está hablando bien. Sí, exacto. Sí, sí. Así mismo es. Él tenía que empezar como empezaba todo ministerio en el pueblo de Israel, a los 30 años. Y Lucas dice que era de 30 años, porque Lucas es tan exacto, no solamente en la historia que nos da, sino que es uno de los escritores de mayor veracidad cuando escribe, porque nos da el qué, el por qué de cada uno de estos hechos.
era de 30 años cuando empezó cuando llegó para ser bautizado por Juan el Bautista. Nació en tiempos de Fernando de Carlos. Así que un hecho histórico confirmado, porque Lucas era historiador. Y un historiador es uno que narra los eventos con mucha precisión. Nos da números, nos da estadísticas, nos da personajes sobresalientes de esa época. Para aquellos que quieren decir, gloria a Dios, que esta es una leyenda, nosotros podemos comprobar que Jesucristo no es ninguna leyenda, no es ningún mito, sino una realidad. Así que fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Amén, el que preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué más? ¿De quién era hijo? Era primo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿De quién era hijo Juan el Bautista? De Elizabeth, y el papá se llamaba Zacarías. Sacerdote Zacarías y Elizabeth, prima de la Virgen María. Gloria a Dios, aleluya. Así que Jesucristo creció en la parte norte, Nazaret. Ya vimos por los mapas que estaba, creo que a unos 187 kilómetros desde la ciudad de Nazaret hasta Judea, Belén de Judá. Gloria a Dios, aleluya. En aquellos tiempos, hoy por las autopistas te llega rápido, gloria a Dios, aleluya. En aquellos tiempos era un largo camino el que había 187 kilómetros, ¿qué le parece? El burro José, porque no era María la que tiene el burro. Y María en estado de embarazo, pero eran caravanas, eran muchas familias las que iban. Y en la noche pernoctaban. Había sus tienditas de campaña. Yo siempre les recuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar uso y costumbres de la tierra bíblica, que la dimos aquí en nuestro instituto en la clase de ministerios. Muchos se extrañaron, incluyéndome a mí, cuando yo vi que en las estampas aparece la Virgen María montada que al estilo occidental, así del lado, en el burrito. Y José alando el burrito. Y el comentarista dice que esto sería algo visible para una mentalidad oriental, donde es el hombre el que recibe toda la atención por parte de la esposa. Así que el que ven el burrito no era María, era José. ¿Qué les parece eso? ¿Usted no ha visto la cultura china? ¿Quién para los coches ustedes al lado por quién no va ganando? Vamos, vaya con el tiempo. Vaya a ver el transporte. Así que Marta salga hoy al lado por hermano, prepárate para que te lleve. Y yo me preparo para llevar a Nancy. Prepárate para que te lleve. La llevamos no, al revés. Ella nos lleva a nosotros. Ella nos lleva a nosotros. Así que son costumbres orientales. Y para poder entender, ¿verdad?, las escrituras, es necesario conocer no solamente la historia, sino también las costumbres de estos pueblos. Porque a veces predicamos con ojos occidentales, viendo nuestra cultura para interpretar una cultura de miles de años de unos países lejanos, con lenguaje completamente lejano. Así que Jesús, cuando llegó al Jordán, dice que ahí bautizaba que Juan. Y cuando fue a bautizarse, Juan gustosamente le dijo: primo, acércate que hoy te toca tu bautismo. ¿Qué le dijo Juan a Cristo?
¿Qué le dijo Juan a Cristo? Déjelo bautizar a la gente. Bien. Otra palabra, mira, No, Juan, tú siendo mayor que yo, claro. vienes a mí para que yo se bautice. Pero el Señor le dijo, deja que así se cumpla la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Porque aquí estaba escrito, que aquí yo envío a mi mensajero, el cual irá delante de ti. Oh, gloria al Padre. Era necesario que Juan bautizase a nuestro Señor Jesucristo. Y era necesario que Él se bautizara para enseñarnos a nosotros, como cristianos, a seguir su ejemplo. ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? Para ser salvo. ¿Ah? ¿El cristiano se bautiza para ser salvo? No, ¿Por qué no? porque una ley no bautizar, sino ¿Ah? para ser salvo. Es ley, por lo menos una ley para bautizar. ¿Pero es para ser salvo o para qué? No para ser salvo. ¿Qué significa el bautismo? Remisión de pecado, dice ella, gloria a Dios, aleluya. Sí, el bautismo del cristiano significa que identificación con Cristo. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pedro bautizaba para arrepentimiento de pecado a aquel pueblo que venía a él. Pero aquí era una generación de víboras. Había muchos rituales ceremoniales, pero no lo hacían de qué? De corazón. No había verdadero arrepentimiento, verdadera entrega. Ahora, en Cristo el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor, identificarnos con Cristo. Y Cristo nos enseñó la fórmula del bautismo cristiano. ¿Cuál es esa fórmula del bautismo cristiano? Aparte yo he bautizado aquí, levante la mano. ¿Ah? ¿Y qué he dicho cuando voy a suspender a la sala? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula trinitaria. Jesucristo lo enseñó, gloria a Dios, aleluya, y así debíamos bautizar, gloria a Dios, aleluya. No para salvación, sino, gloria a Dios, siguiendo su ejemplo, identificándonos con Él en su muerte y en su resurrección. Porque somos llevados a las aguas de la muerte. Ahí se sepulta, gloria a Dios, aleluya, en forma simbólica, todos nuestros pecados que ya Él llevó en la cruz del Calvario. Pregunta. Sabemos que después de Cristo, pues que se te bautiza, ¿no? Sí, después de Cristo. Sí, correcto. Y antes se bautizaba, gloria a Dios, la fórmula era posiblemente en el nombre de Yahvé. Porque antes lo que habían eran muchas fórmulas ceremoniales, mucha oblación, lavamientos con ungüento, con aceite, lavamientos que ellos tenían lo que llamábamos como especie de muchas pilas en sus casas, donde guardaban agua y ahí ellos hacían sus lavamientos, sus efusiones, gloria a Dios, ya fuese con agua tibia o con agua fría, donde ellos hacían toda esta ceremonia. Pero de Cristo para adelante el bautismo trinitario. Muy buena pregunta. Vamos a seguir. Después que Jesucristo dice, fue llevado a las aguas, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, tomo complacencia, dice en otras versiones, gloria a Dios. En otras, es de mi agrado, gloria a Dios. Así que, Cristo, como acto sobrenatural, también desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, gloria a Dios. Y a Juan se le había dicho, aquel sobre el cual desciende el Espíritu Santo, ese es el ungido, el Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra griega ungido, gloria a Dios, aleluya.
De ahí el nombre Cristo, que significa ungido en griego. Gloria a Dios. Hasta ese momento Juan no había identificado al Salvador. Bueno, Juan vivía tan retirado y vivía una vida solitaria, que dice la Escritura que no lo conocía a Jesús. Nosotros tenemos familiares que no los conocemos, ¿verdad? Porque se fueron desde pequeños o los padres se fueron y los nacieron en otro país. Yo tengo familiares en Chile que ni los conozco. Gloria a Dios, por parte de mi abuela. Por parte de mi abuela. Pero yo tengo una duda, Ajá. porque a pesar de que eran primos se conocían, pero cuando él viene que le bautice, Juan lo identifica, porque Juan le Sí, dice, sí. tú vienes a mí. Sí, en este momento tú lo identificas como persona, pero no como el enviado, como el Mesías, que yo creo que es la pregunta de ella. La pregunta suya es si lo conocía personalmente No, no. o como el Mesías, como el enviado de Dios. De quién era el Salvador. Amén. Pero eso era lo Si que él no nos hubiera daba. identificado, yo pienso, pastor, que no lo hubiera dicho, tú vienes a mí, que yo no soy digno. Yo creo que ahí ya yo estaba identificado. Bueno, tú vienes a mí porque eres mayor que yo, sí. En esa parte ya tienes razón, en esa interpretación. Porque Lucas le dice, tú vienes a mí a que te bautice. Cuando tú eres, en otras palabras, mayor que yo, y cronológicamente no era mayor, Juan era mayor que Jesucristo, gloria a Dios. Pero no estaba del todo seguro que Jesucristo era el Mesías, sino hasta que vio la señal que se le había dado, que descendió el Espíritu Santo en forma. Él lo consideraba como un gran profeta. ¿Sabe que ya el ministerio de Jesús todavía no había empezado? Él era reconocido como profeta después de que empezó su ministerio. Así que en este aspecto, pues, recuerde que muchas partes de la Biblia no está en una forma cronológica los eventos, no está en una forma cronológica, porque hay otra parte de la Biblia que dice, porque yo no le conocía. Si vamos a verlo, vayan a los anteriores, porque yo no le conocía, quiere decir, la palabra conocer todavía no había conocido quién era Jesucristo. Fue después cuando se le dio las especificaciones que él entendió que Jesucristo era el Cristo enviado por Dios, o el ungido enviado por Dios, el Mesías que la nación estaba esperando. ¿Más claro o más aturdida? No, no, porque el profeta mismo, cuando él le dice al llegar, ¿sabes? Tú vienes a mí. Que se bautice. ¿Cómo está que si ya él lo pudo haber reconocido? Porque si vamos a leer, cuando fue sumergido, fue que dio Sí, las señales. Dios, ¿no? La señal. Sí, porque posiblemente por el Espíritu Santo que había, fue bautizado en el Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y por el Espíritu Santo entendió que ese personaje era un personaje sobrenatural, aún mayor que él. Pero el cuadro no estaba completo, sino que él quería, el mismo que le había hablado, quién era ese personaje, le dijo cuando desciende el Espíritu Santo, ese es el ungido, ese es el Mesías. Dígame. Cuando he aquí el Mesías. Ahí fue cuando dijo, he aquí. Amén. Cuando después que salió del agua, exacto, correcto. Sí, después que salió del agua, suceden esas palabras. Amén. Cuando se termina de bautizarse, se oye esas palabras que le dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahí por la iluminación del Espíritu Santo, Amén. por revelación, mejor dicho, porque para ti no hay bien escrito la Escritura, por revelación del Espíritu Santo, él entendió que ese era el Salvador de él. Que él simplemente era un aventador, que él simplemente era un guía, gloria a Dios, un heraldo, un mensajero que había sido enviado a prepararle el camino a aquella nación que vivía en una época de libertinaje. Israel para este tiempo vivía su vida en el pecado.
vivía bajo la opresión de los romanos. Era una nación que le había dado la espalda a Dios. Y aunque había gente celosa como los fariseos, era una religión de nombre, porque su religión era para aprovecharse, no para ayudar al necesitado. Gloria al Padre. Y después del bautismo, dice que Jesucristo fue llevado en el poder del Espíritu al desierto para ser tentado. Recuerden que Jesucristo fue tentado como Dios, que no puede ser tentado del mal, y él tampoco tienta a nadie. Así que fue tentado por Satanás. Y ese ayuno fue de 40 días y 40 noches. No comió durante ese tiempo. Y cuando dice el desierto, no quiere decir que estaba en un desierto de arena, donde no había árboles, sino que estaba en un lugar desértico, un lugar bastante apartado, donde estaba con las fieras del campo, donde había animales silvestres, gloria a Dios. Ahí Jesucristo pasó esos 40 días. Y ahí no es donde Satanás lo tentó. ¿Qué usó para la tentación Satanás? ¿Ah? O sea, como medio para tentarlo, el hambre que él sentía, gloria a Dios. Pero ¿cuál fue el arma que se valió Satanás para tentar al Señor? La palabra. La palabra. Pero la usó bien la palabra. Usó la palabra a medias. A medias. Gloria a Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué? En pan. Esa es una tentación. Porque él sabía quién era Jesucristo. Los demonios sabían quién era Jesucristo. Así que, si eres hijo de Dios, ¿qué le da a entender esa pregunta? Una pregunta capciosa. Un reto. Si es. Demuéstralo. Haga estas piedras que conviertan en pan. Y el Señor tenía hambre. Pero Jesucristo no era un mago, no era un hechicero, no era uno, gloria a Dios, aleluya, que no tenía control ni dominio. Rápido, Jesucristo usó exactamente la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero para que nos demos cuenta de las astucias del enemigo, no lo dejó ahí. Dice que siguió tentándolo. ¿Cuál fue la siguiente? Le llevó a la parte más alta del templo, a las almenas del templo, dicen algunas versiones, a la cúspide del templo, a la cúpula del templo. Gloria a Dios, aleluya. Y desde allá le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Tírate de ahí, tu pie no va a tropezar, que tírate de arriba, que los ángeles te van a coger. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta que dio el Señor a él? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Jesucristo se presenta ahí como su Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Sabía que él tenía autoridad sobre Satanás, sobre los demonios. Pero de ahí lo muestra, dice, los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorar. Porque todos estos reinos me han sido dados a mí. Y en efecto, no le habían sido dados. Él los había que usurpado. Cuando se los quitó, gloria a Dios, a Adán, que se le había dado autoridad de gobernar el mundo. Pero nuevamente, ¿qué dice el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
y lo dejó por un poco de tiempo, gloria a aleluya, pero después volvió. En otras palabras, toda la vida de Jesucristo estuvo sometido a qué? A diferentes tentaciones. Usó a los sacerdotes, usó al rey, usó a los fariseos, usó a sus mismos familiares, a sus mismos hermanos, gloria a Dios, aleluya. Así que continuamente vemos si eres hasta el milagro. ¿Por qué? No hace un milagro delante de nosotros para que te creamos. En caso de Señor no tiene que hacer, aún viendo los milagros que el Señor había hecho. Después de estos milagros de Jesucristo empezó en toda la plenitud del Espíritu. Cuando dice sobre él vinieron los 7 espíritus de Dios. Espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Gloria a Dios, todo vino sobre él, sobre la persona de Jesucristo. Fue investido con esa autoridad. Después de que esté en su ministerio terrenal, está en el cargo. Todo lo que Jesucristo lo hizo y todo lo que Jesucristo sufrió, lo sufrió en la carne. Y mayor que nosotros, ¿sabes? Porque nosotros sabemos lo que es el pecado. Por experiencia, él jamás consintió. La tentación era mayor de la ley. Como dijo una joven que la mandaron a trabajar en una fábrica. Usted sabe que cuando uno va a trabajar en una fábrica debe encontrar con todo tipo de personas. Y ella le decía a un anciano de la iglesia: yo no sé si podré soportar el poder trabajar con tanta gente del mundo, gente que habla mal, gente que critica, gente que hace estas cosas, sin yo afectar y compartir esas cosas con ellos. Y la anciana le dijo: hija, no te preocupes, que tú no te vas a contaminar. Tú vas a ser como la paloma, que te pasa el piquito por debajo de la sala y luego se moja las puntas y se mete a los amigos de agua y el sucio no se le pega porque tiene el aceite sobre su cuerpo, porque tú tienes la unción de Dios, tiene el aceite y nada se te va a pegar, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Jesucristo estaba lleno del poder de Dios. Ahora empezó a hacer, dice, señales, milagros y prodigios en Capernaum. Todos los milagros de Jesucristo no se enumeran en la Biblia. Juan dice que si fuésemos a contar todo lo que Jesucristo comenzó a hacer durante su ministerio y todo lo que hizo al final de su ministerio, no cabría en todos los libros de Dios. Por supuesto, eso no importa. Pero quiere decir que Jesucristo hizo ¿qué? Más milagros de lo que están escritos en la Biblia. Pero los que se han escrito para nuestra armonización. Para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en él tengamos vida eterna. Ese es el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan, para que creamos que Jesucristo es Dios. Fue a Capernaum, y en Capernaum, gloria a Dios, como era la costumbre, a cualquier judío, se escucha, ¿verdad? A cualquier judío se le daba un día que se estaba estudiando la Escritura, se le daba el rollo. El rollo era sumamente enorme. Lo enrollaban por los lados, se le llamaba pergamino. Pergamino, era enrollado de papiro, era enrollado por los lados, y luego guardado. Guardado, ellos tenían. Y de ahí, cuando alguien lo iba a leer, venía un oficial de la iglesia, aquí le llaman ministro, quiere decir un servidor, se le llama un asán, gloria a Dios. Y ese se encargaba de guardar los libros como un bibliotecario que guarda los libros. Y ese día le tocó a Jesucristo traer la lectura de la Biblia. Y cuando abrió,
que le buscaran el capítulo 61 de Isaías. La otra es posible que fuera como un leccionario que debe estudiarlo cada sábado, porque recuerda, estamos hablando de judíos. Cada sábado van estudiando diferentes lecciones como lo hacemos aquí los domingos. Y ese sábado tocaba esa lección. Y cuando se le entregó, pues Jesucristo cogió el rollo. ¿Y qué encontró en el rollo? ¿Qué decía el rollo? Capítulo 61 de Isaías. ¿Alguien me le da lectura? Duro. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Oigan bien, esa fue la porción. Ellos estaban acostumbrados a escuchar estas lecciones, porque se repetían. Una vez que se terminaban, volvían otra vez al comienzo. Pero Jesucristo aquí hace algo curioso. Como podemos ver en los originales, Jesús se salta algunos de los versículos que tenemos ahí, gloria a Dios, en nuestra Biblia, y usa otras palabras. Y luego Jesucristo le da una aplicación diciendo: hoy se ha cumplido en mí. No digo en vosotros, hoy se ha cumplido en mí esta escritura. ¿A quién había ungido Dios y a quién había enviado? Jesucristo se está presentando como que, como el enviado de Dios, como el Mesías, como el que había venido a qué, a sanar las heridas del corazón, a libertar a los cautivos, a anunciar o predicar las buenas nuevas, el año agradable de Dios, y abrir la vista a los ciegos. Miren los rollos antiguos. Había rollos que llamaban Targum porque estaban escritos en arameo, gloria a Dios. Y esos fueron escritos muchos de ellos allá en Babilonia, que hablaba el idioma arameo. Este idioma también lo hablaban allá, en la parte norte del país. Sobre todo los galileos, que son galileos, hablaban ese dialecto, gloria a Dios, arameo. Pero en la sinagoga y en el templo se leía la escritura en el idioma hebreo. Recuerda el caso de Esdras, cuando le leyó la ley. Los que estaban en Babilonia y habían nacido allá no conocían el hebreo, entonces había Esdras, que era un escriba de la ley. Esdras 8:8. Un dirigente escriba, dice, les leía en el idioma que ellos conocían, y luego en el hebreo, y luego le daba el sentido o el significado de lo que habían leído. Gloria a Dios. Así que este pueblo, gloria a Dios, dice que se asombraban de su doctrina y de la autoridad. Pero este asombro no era un asombro de que ellos estuvieran alegres porque Jesucristo estuviera interpretando la Biblia en esta forma. Ellos, gloria a Dios, no podían negar que en él había sabiduría, pero no podían reconocerlo como que él era el Mesías. Porque toda esta población estaba compuesta de gente gentil y ellos no habían llegado a entender las profecías, que era necesario que el Mesías, aunque nació en Judá, Belén de Judá, fuese a vivir a este territorio de gentil, tierra de Neftalí y Zabulón, al otro lado del mar, regiones asentadas en tinieblas, luz que resplandecía. Fue a esta región donde llegó la luz del Evangelio. Y por eso Jesucristo, gloria a Dios, se reconoció a sí mismo como el enviado de Dios. Pero ellos crujían los dientes después de haber escuchado: hoy se ha cumplido en mí que esta palabra. ¿Qué usted diría? Si Dios me presente a mí, me va a pasar por Dios. ¿Qué dirían ustedes?
No, hermano, le hago de volver loco, hay que llevarlo al manicomio. Está tostado. Amén. Su linaje rápidamente salió el estirpe. ¿Acaso? Esas fueron sus primeras palabras. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del mecánico? ¿No es este el hijo del doctor fundamental? ¿No es el hijo del zapatero? Gloria a Dios, aleluya. Y dice, ¿no? Aquí no está, ¿acaso no está su madre con nosotros y sus hermanos y hermanas? Jesucristo tenía hermanos y hermanas. 4 varones. Está por lo menos el nombre de 4 varones. Está José, díganos. Hermanas no lo dice. No, pero los varones. Hay 4 hijos que fundaron Estaba Jacobo, estaba José, estaba Juan y Santiago. Santiago, sí, Santiago, hermano de Jesús. Santiago, yo creo que hay un Jacobo de discípulo y Jacobo, hermano de Jesús. hermanas. Sí. Entonces, hermana, en otra palabra, conocemos a su familia. Y toda su familia está aquí entre nosotros. Lo hemos visto crecer desde pequeño. Sabemos quién es él y ahora él dice que él es él. El Mesías. ¿Acaso no es lógico, gloria a Dios, que ellos se burlaran de la palabra y le tuvieran como que estaba fuera de eso? En otra parte de la Escritura lo tenían como un lunático. En otro lo tenían, gloria a Dios, como una persona que llevaba tantos días sin comer que se iba a enfermar, por lo tanto está fuera de sí. ¿De qué quiere decir el término fuera de sí? ¿Ah? Una persona que no está razonando, se le ha quemado el cerebro, diríamos nosotros, estudió tanto que se le camuca. Las neuronas, se le quemaron las neuronas. Oh, gloria a Dios. Y estuvieron, dice, cuando salieron de la sinagoga, lo rodearon para matarlo por un gran precipicio. Pero como no había llegado su hora, el Señor se escondió y salió por otro lado, porque aún su hora no había llegado. Así sucede hoy en día. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que seguir predicando la grandeza de nuestro Señor y creyendo y confiando en lo que enseña la palabra del Señor y buscando siempre la luz y la orientación, porque hay cosas que la palabra de Dios no nos lo va a decir claramente, pero tenemos que buscar una interpretación en aquellos que han estudiado a veces más que nosotros, o libros, gloria a Dios, de las personas orientales que nos ayudan bastante en la recta interpretación de la Escritura. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. ¿Aló?